El día no se detiene. Usted no puede detener un segundo, amén, de su día. Está avanzando constantemente. Lo mismo sucede con la vida cristiana. La vida cristiana está en continuo avance. Por eso la Biblia nos dice, es como la luz de la aurora. Nada lo puede detener. Usted y yo hemos sido llamados a avanzar, a continuar. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Usted está en Romanos capítulo 2, pero yo menciono esto. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Nosotros hemos sido llamados a seguir adelante. No podemos retroceder. No podemos dar marcha atrás. Amén. Hay momentos en nuestra vida que nos invitan a retroceder. Hay momentos en nuestra vida que se presentan como una oportunidad, aleluya, para dar la vuelta y no continuar y no seguir adelante. Se presentan obstáculos, se presenta el desánimo, se presenta, aleluya, el desaliento. De pronto hay situaciones que se presentan delante de nosotros para impedir que nosotros sigamos adelante. Pero el apóstol escribe a los hebreos, no te puedes detener, tú no puedes retroceder, porque tú no has sido llamado, usted no ha sido llamado para regresar atrás, usted no ha sido llamado para retroceder. Nosotros, dice, no, y mire que está ahí abordando un tema de identidad, está hablando, aleluya, de esencia, está hablando de carácter, está hablando de naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza, los hijos de Dios tenemos una naturaleza, y esa naturaleza no nos permite volver hacia atrás. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Hemos sido llamados a avanzar, hemos sido llamados a no retroceder. Por eso una y otra vez nos encontramos en el Nuevo Testamento, aleluya, una palabra que yo quiero que consideremos en esta tarde. Romanos capítulo número 2, versículo número 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice, vida eterna a los que perseverando. La palabra perseverar, una y otra vez la encontramos, aleluya, en el Nuevo Testamento. Usted la encuentra en los evangelios, la encuentra en el libro de los Hechos, cuando se refiere a la iglesia primitiva, una iglesia que perseveraba, que estaba avanzando, que constantemente estaba en continuo movimiento, aleluya, que nada la detenía, y por eso alcanzaba muchas cosas, por eso lograba muchos objetivos, por eso, aleluya, muchos propósitos se miraban cumplirse y alcanzar en el caminar de la iglesia primitiva. Pero en las cartas paulinas, como en las generales, encontramos cómo esa palabra, hermanos, es parte de una recomendación que nos da, aleluya, el Nuevo Testamento para continuar, para seguir, para mantenernos firmes, porque perseverar tiene que ver con mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Por eso dice Romanos 2, capítulo 7, aleluya, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, amén. El perseverar es parte de nuestra naturaleza, debe de ser parte de nuestra naturaleza, debe de ser una cualidad que se desarrolle en nuestro carácter cristiano, en nuestra vida como cristianos. Somos llamados a perseverar y lo podemos hacer en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando usted va al Nuevo Testamento se dará cuenta que la palabra perseverar se une, aleluya, a diferentes oraciones. Y yo quiero considerar tres áreas en nuestra vida donde hemos sido llamados a perseverar. La primera de ellas dice Mateo capítulo número 10. Vaya conmigo a Mateo en el capítulo 10 versículo número 22. Hablando nuestro Señor Jesucristo dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Jesús, aleluya, en el contexto de aquellos eventos o situaciones a las que como hijos de Dios nos habríamos de enfrentar, Jesús, aleluya, está consciente de que vendrán tiempos complicados, de que vendrán momentos donde, dice el Señor, seréis aborrecidos.
Amén. Seréis aborrecidos. Pero mire, si vamos al capítulo 24 del mismo evangelio de Mateo, se nos dice en el versículo 13: mas el que perseverare hasta el fin, es decir, en la segunda oportunidad en la que Cristo expresa las mismas palabras, y las dos expresiones se comparten de parte de Cristo en un trasfondo de persecución, en un trasfondo de dificultad, en un trasfondo de tribulación. Y estas tribulaciones y estas dificultades, aleluya, no pueden impedir nuestro avanzar, dice el Señor. Por eso es importante considerar, perseverar hasta el fin. Porque el que perseverare hasta el fin, la vida cristiana no es de comenzar. No se comienza para quedarse en el camino. Usted y yo no comenzamos para quedarnos en el camino. Usted y yo no comenzamos, no dimos el primer paso para quedar estacionados, para quedarnos detenidos. La vida cristiana, aleluya, tenemos que llegar a la carrera. Comenzamos la carrera, pero tenemos que terminar la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que avanzar, no podemos detenernos, tenemos que llegar hasta el final. Pero para lograr llegar hasta el final, dice el Señor Jesucristo, necesitas perseverar, necesitas ser perseverante. Dios, aleluya, quiere que como iglesia nosotros perseveremos. Y ese perseverar, aleluya, sea constante. Dice hasta el fin. Hasta el fin. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones que causan sufrimiento. Porque nosotros enfrentamos situaciones que nos hacen pasar momentos de sufrimiento. Sufrimos, padecemos. Nos encontramos en circunstancias donde a veces nos sentimos incapaces. No sabemos si vamos a poder continuar hacia adelante. Mire, las palabras de Cristo están en ese contexto de persecución. Seréis aborrecidos. Pero si leemos capítulo 24 de Mateo, nos encontramos que, aleluya, Jesús está llamando a perseverar a su iglesia a pesar de las tribulaciones, según el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El versículo 11 nos habla de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ese es el contexto donde Cristo está diciendo: tienes que perseverar. Tú tienes que ser perseverante, porque habrá tribulaciones que vendrán, aleluya, y van a traer sufrimiento a tu vida. Tú tienes que perseverar, porque habrá falsos profetas, falsos maestros que estarán, aleluya, queriendo engañarte, estarán queriendo persuadirte a caminar por caminos equivocados, a transitar caminos, aleluya, distantes a los planes y a los propósitos de Dios. Por eso Cristo dice: tú tienes que perseverar. Hemos sido llamados a perseverar a pesar del sufrimiento. Y luego también nos enseña, aleluya, en otro de los versículos nos dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, aleluya, se ha de multiplicar. Y en ese entorno, en esa atmósfera, aleluya, tan complicada, el Señor dice: la iglesia tiene que ser perseverante. Nuestra vida tiene que perseverar a pesar de las tribulaciones, a pesar de las falsas enseñanzas, a pesar, aleluya, de una atmósfera de maldad. El Señor dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo, porque aún a pesar, bajo cualquier circunstancia, aleluya, tendremos que mantener nuestra vida con gozo, aleluya. Y la perseverancia es lo que hace. La perseverancia alimenta el gozo, aleluya. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, aleluya, que tenemos que ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también tenemos que ser constantes en la oración. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá momentos en que bajar los brazos, en que bajar la guardia, aleluya, sea quizás, aleluya, una opción. Pero el Señor dice: tú tienes que perseverar, tú tienes que mantenerte firme, tú tienes que seguir hacia adelante. Habacuc escribe en medio de tanta escasez
Y en medio de tanta dificultad, él escribe: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, dice: las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, aleluya, no retrocedo, con todo no vuelvo atrás, con todo yo persevero. Dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que perseverar a pesar del sufrimiento, pero también, número 2, hay que perseverar en la oración. Es otra de las recomendaciones que se nos dan en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos. En Hechos capítulo número 1, el versículo 14 y versículo 15 nos dicen: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Hasta ahí voy a leer. Eran como 120 en número. Perseveraban unánimes en la oración. Además de perseverar en medio del sufrimiento, la perseverancia también, aleluya, es necesaria, aleluya, para una vida de oración. Una vida de oración, una genuina vida de oración. Jesucristo dijo en cierta ocasión a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es renuente. La carne, aleluya, busca otras cosas. La carne busca otras alternativas. Pero el Señor Jesucristo dijo: ustedes tienen que perseverar en oración, tienen que velar en oración. El cristiano se alimenta de la oración. El cristiano se fortalece a través de la oración. El cristiano entra en comunión, en intimidad con Cristo a través de la oración. La oración nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? La oración nos da, es como nuestra respiración. Cuando oramos estamos respirando. Cuando oramos estamos en un ambiente, aleluya, una atmósfera maravillosa de Dios, aún a pesar de las complicaciones o de las situaciones contrarias que pudiéramos nosotros enfrentar. Pero note lo que encontramos aquí. Encontramos, aleluya, que cuando la iglesia primitiva empezaba a dar los primeros pasos, la iglesia se mantenía unánime, perseverando en oración. Perseverando en oración. Pero el verso 15 nos arroja luz de algo interesante. Y es que, aleluya, habían pasado 10 días, escuche esto, 10 días después de que Jesús los había dejado para ascender al cielo. 10 días apenas cuando Cristo les había dicho: no salgan de Jerusalén, porque viene algo de Dios para sus vidas. Y el Señor les encargó que estuvieran en Jerusalén. Y la Biblia dice que estos perseveraban en oración. Si usted va a 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 6, la Biblia nos dice que para cuando Cristo resucitó, antes de ascender al cielo, Cristo se había presentado o revelado a 500 personas. 500 de sus seguidores le habían visto a Jesús. No solamente los discípulos, no solamente los que estaban cerca de él, a él le habían visto. Había 500 seguidores del maestro que lo habían visto con sus propios ojos. Oiga, qué maravillosa experiencia. Habían visto al Cristo resucitado. Habían visto a aquel que había vencido la muerte. Bendito el nombre del Señor. Habían constatado con sus propios ojos. Ellos podían atestiguar, aleluya, la experiencia de haber estado cerca de Cristo, el que había resucitado de entre los muertos. Pero 10 días después, 380 de estos seguidores no perseveraban. 380 de aquellos 500 que le habían visto resucitado ya no estaban ahí. Dice el verso 15, solo eran 120. Solo 120.
Amén. La aparente tardanza del Señor, aleluya, porque Cristo les había dejado en claro que Él habría de regresar. Amén. Y se acuerda cuando ellos estaban viendo hacia el cielo, mirando, aleluya, como no queriendo perder de vista al Maestro ascender al cielo. Todos mirando hacia el cielo, se acercaron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: varones judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, aleluya, así como le ven ir, así un día habrá de regresar. Algún día le veréis regresar de la misma manera como ahora fue tomado al cielo. Así como le ves ascender, un día Él regresará. Y esa era la expectativa de la iglesia. La expectativa de la iglesia era, aleluya, que un día, aleluya, Cristo regresaría. Y ellos lo miraban como algo, amados hermanos, que ellos habrían de vivir. Ellos estaban expectantes al regreso del Maestro. Por eso apenas Jesús los dejó, ellos fueron, aleluya, a Jerusalén e hicieron conforme a lo que Cristo les había indicado. Sin embargo, después de 10 días, solamente 120 perseveraban unánimes en oración. La aparente tardanza, como que Cristo se había tardado, como que Cristo ya no se miraba señal de que regresara, y entonces se fueron quedando 380 en el camino. Se fueron quedando 380, aleluya, perdiendo en el camino. Esto me recuerda aquel momento cuando Moisés se tardó en bajar del monte. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés. Dios estaba tratando con Moisés. Dios estaba teniendo un tiempo, aleluya, de intimidad, de comunión. La presencia de Dios estaba dándole indicaciones a Moisés. Sin embargo, dice la Biblia en el capítulo 32, aleluya, que el pueblo de Israel se desesperó. El pueblo de Israel sintió como que Moisés se había tardado, aleluya, y esto trajo, aleluya, al corazón del pueblo desenfreno, desesperación, angustia. De pronto dijeron: es que estamos aquí, no sabemos qué va a pasar. Moisés que subió, no sabemos qué ha pasado con él. A lo mejor ya murió, a lo mejor nunca va a volver. Y entonces empezaron a hablar a Aarón y empezaron a hablar a sus líderes: tenemos que hacer algo, tenemos que buscarnos a un Dios al cual adorar. Y la Biblia dice, amados hermanos, que ellos empezaron a hacerse dioses y empezaron a construirse dioses con sus propias manos para poder adorar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esta misma situación, tentados a pensar como que Dios no responde a nuestra súplica, como que Dios está tardando a nuestra plegaria? Has estado orando y parece que los días avanzan y parece que Dios no está contestando o no está atendiendo tu oración. Para esos momentos cuando parece que las cosas no están saliendo como tú esperabas, en el tiempo en que tú anhelabas que sucedieran, para esos momentos el Señor nos dice: tienes que perseverar en oración. Tienes que perseverar en oración, porque la oración trae calma, trae paciencia, desarrolla carácter en nuestra vida. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: por nada se afanen. ¿Por qué se afanen? ¿Por qué se afanan? Dice: por nada estéis afanosos. Amén. En vez de afanarte, lo que tienes que hacer es levantar ruego delante del Señor. No se preocupen por nada, dice la Biblia, oren por todo. Porque cuando tú te preocupas, aleluya, empiezas a desesperarte, empiezas a vivir en agonía, empiezas a vivir en angustia, empiezas a perder la paz. Pero cuando tú oras, la presencia de Dios se hace presente en tu vida y realizas lo que realizaba el salmista cuando él decía: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Alguien alaba a Dios en esta noche. Tenemos nosotros, aleluya, que perseverar en oración. Cuando parece que la hora está llegando y que parece que todo como que las cosas se están tardando, el Señor quiere inspirar nuestro corazón
a través de la oración. Hay que perseverar en oración. Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros cuando nosotros, aleluya, empezamos a desesperar. Pero tenemos que desarrollar una actitud como lo hizo Habacuc en el capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Dios no se tarda. Dios no se tarda. Cuando tú oras al Señor, cuando tú entregas tu vida en oración al Señor, por eso dice el Señor Jesucristo, el que perseverare hasta el fin. Por eso el Señor nos invita a perseverar en oración, porque cuando nosotros hacemos esto, amados hermanos, aleluya, podemos esperar con toda calma a que Dios actúe en su momento y en su tiempo. Porque Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo para realizar lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios tiene un plan y un tiempo a cumplirse, pero Dios nunca se tarda. Amén. Dios nunca se tarda. A nosotros el tiempo nos hace desesperarnos. A nosotros el tiempo nos hace perder la cabeza, perder el control. A Dios no. A Dios no lo controla el tiempo. A Dios no lo controla un segundero. Aleluya. A Dios no le controla un reloj. A Dios nada de eso, amados hermanos, lo está controlando. Dios es soberano. Y en su momento oportuno, Él sabe obrar a favor de sus hijos que perseveran en oración. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo número 16, que podemos entrar al trono de la gracia. Dice, con toda confianza. Usted puede acercarse esta noche con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Dice Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Aleluya. ¿Cuántos saben que en Dios hay oportuno socorro? Dios tiene oportuno socorro para cada uno de nosotros. Alcanzar misericordia y oportuno socorro de parte de nuestro gran Dios. ¿Podemos nosotros, hermanos, perseverar o debemos perseverar en el sufrimiento? Debemos de perseverar nosotros, aleluya, en la oración. Pero también una tercera cosa, una tercera área donde usted y yo debemos perseverar, y con esto estoy terminando, es perseverar en la gracia. Perseverar en la gracia. Hay muchas otras áreas donde pudiéramos nosotros perseverar, pero estas tres cosas, hermanos, perseverar en el sufrimiento, perseverar en la oración y perseverar en la gracia, aleluya, son fundamentales. Perseverar en la gracia, amados hermanos, es muy importante. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo número 13, versículo número 43. El apóstol Pablo en su primer viaje junto a Bernabé, en ese tiempo, aleluya, Bernabé y él estaban realizando su primer viaje misionero. Y la Biblia nos enseña que llegaron a Antioquía de Pisidia. Cuando ellos llegan a Antioquía de Pisidia, fueron invitados, aleluya, por los principales de la sinagoga. Dice que mandaron decirles en el versículo número 15, que les mandaron decir, aleluya, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo dice, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y entonces usted empieza a escuchar cómo el apóstol Pablo empezó a compartir con ellos. En el versículo número 17 en adelante, empezó a compartirle a los hombres que estaban ahí, a los varones. Más adelante dice que la ciudad entera se reunió, porque era tan profunda la palabra que Pablo estaba entregándoles, que empezaron a sentir necesidad de escuchar. Este grupo de personas no solamente estaba constituido por judíos, aunque en primera instancia dice que Pablo se dirige a los israelitas, pero más adelante en el versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
estaban fascinados por la palabra que Pablo y Bernabé les exponían. Eran hombres, hermanos, que estaban acostumbrados a escuchar verdades profundas. Eran hombres que les gustaba llenarse de conocimiento y querían tener el conocimiento de una forma o de otra manera. De hecho, cuando ellos se acercan a Pablo para pedirle que mañana no faltaran y que les compartieran, por favor, ellos no es que tuvieran hambre de escuchar, hambre espiritual. Ellos lo que tenían era un hambre intelectual. Ellos querían conocer, estaban fascinados por el conocimiento. Pero note lo que les dice el apóstol Pablo en el versículo 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. No querían dejarlos. Y entonces dice, quienes hablándoles les persuadían. Otra versión dice que los exhortaban. Oiga, tuvieron que exhortarlos. Amén. Tuvieron que exhortarlos, hablarles, aleluya, directamente y decirles lo siguiente. Dice, los persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Ellos querían conocimiento. Ellos querían llenarse de conocimiento. Ellos tenían un hambre intelectual. Ellos querían saber más, pero estaban hambrientos de llenar su intelecto. Pero su corazón no estaba dispuesto a retener las palabras que Dios quería compartir a sus vidas. Por eso llegó el punto donde el apóstol Pablo tuvo que persuadirlos y exhortarles con palabra de exhortación. Decirles, ustedes lo que necesitan hacer es perseverar en la gracia de Dios. ¿Por qué es importante perseverar en la gracia del Señor? ¿Por qué fue necesario que Pablo y Bernabé, aleluya, exhortaran para que continuaran perseverando o que buscaran perseverar en la gracia de Dios? Muchas veces cuando el Señor nos permite abundantes bendiciones espirituales, amén, muchas veces cuando Dios permite que disfrutemos de sus bendiciones, hermanos, podemos llegar a olvidarnos, aleluya, que las bendiciones que recibimos no dependen de lo que hacemos nosotros. No dependen, aleluya, de nuestras capacidades. No dependen de nuestras habilidades. A veces nos equivocamos y empezamos a jactarnos de haber logrado o haber alcanzado algunas cosas, pensando en que lo hicimos gracias a nuestras posibilidades, al camino que de pronto nos vamos abriendo en nuestra vida laboral, pensando en las cosas que hemos propiciado nosotros mismos para poder lograr ciertos éxitos en la vida, y nos olvidamos que si alguna cosa hemos recibido, si algo hemos alcanzado, si algo hemos logrado, es precisamente gracias a la misericordia y al favor del Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Pablo está diciendo, no se olviden de algo, es por la misericordia de Dios. La Biblia dice que no es del que quiere y no es del que puede. No es del que quiere ni es del que puede. Tú puedes, aleluya, pretender alcanzar muchas cosas, pero con eso nunca será suficiente, porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Tenemos que reconocer cuando perseveramos en la gracia, hermanos, estamos haciendo un reconocimiento diario. Amén. Estamos haciendo un reconocimiento diario, aleluya, de la grande y maravillosa gracia de Dios recibida por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dios ha tenido su favor a derramar a su favor hacia nuestras vidas simplemente por gracia. Usted no se lo gana. Usted no es que se gane la gracia de Dios. La gracia de Dios no la puede ganar usted. No es que usted pueda ganarse como un premio la gracia de Dios. La gracia de Dios está, hermanos, disponible para todos aquellos que con corazones sinceros reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue por pura gracia. Cristo no murió porque tú lo merecías. Cristo no murió porque yo lo merecía. Cristo no subió a la cruz, aleluya, porque fuéramos demasiado buenos. Aleluya, Cristo murió en la cruz porque
porque necesitábamos redención. Y por pura gracia hemos recibido la vida nueva a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca seremos demasiado buenos como para ganarnos más gracia de Dios. Simplemente esta gracia la podemos disfrutar a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías nos recuerda que nuestras mejores obras de justicia, dice Isaías, son como suciedad. Capítulo 64 del profeta Isaías, versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso éramos nosotros. Eso era lo que vivía el ser humano. Pero gracias al favor inmerecido de un Dios tan bondadoso, Él envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Por eso decía el apóstol Pablo: por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es por la gracia de Dios que usted y yo, aleluya, hemos sido bendecidos. De hecho, la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estas son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Es la gracia del Señor. Y entonces Pablo les dice a estos varones, les dice: perseveren en la gracia, porque cada vez que tú estás perseverando en la gracia, yo mencionaba que la vida cristiana es avance. Yo mencionaba que la vida cristiana es continuar. La vida cristiana es, aleluya, seguir adelante, mantenerte firme y perseverar. Ser constantes es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Y esto a veces, hermano, no es fácil. Subir o ir cuesta arriba no es lo mismo que venir hacia abajo. Amén. Cuando usted va cuesta arriba, mire, yo tengo un aparato que uno hace ejercicio, ¿verdad? En ese aparato le llaman la elíptica, ¿verdad? Una elíptica. Entonces yo la compré, le mandé una foto a mi hermano y mi hermano me dijo: está bonito tu perchero. ¿Saben lo que es un perchero? ¿Va? Donde se pone la ropa. Dijo: está bonito tu perchero, porque dijo, así va a ser para... Y sí, ya tengo varias cosas colgadas ahí y se ve muy bien. Amén, es muy útil. No, no es cierto. Amén. Entonces, esa elíptica, ¿verdad? Usted la conecta y usted va muy bien. Pero llega un momento, después de algunos 5, 6, 7 minutos, cuando de repente como que parece que está subiendo, porque como está, tiene, ¿cómo se dice? Está programada para cambiar el ritmo y la presión. Y entonces empieza a sentir uno como, oye, iba muy fácil, pero de repente como que agarra fuerza y se me vuelve complicado, y entonces tengo que hacer mayor resistencia. Me pone a trabajar más fuerte y de repente como que aflojo otra vez y vuelve otra vez a hacer un poquito más fácil. Pone como resistencia. El caminar del cristiano de repente, hermanos, como que nos hace sentirnos en un momento, aleluya, como que estamos hacia arriba, como que estamos ascendiendo. Esa experiencia la vivió, aleluya, Abraham. Cuando Dios, aleluya, habla a su corazón y le dice: Abraham, ese hijo que yo puse en el seno de tu familia, ahora necesito que me lo sacrifiques. Ahora necesito que me lo entregues. Ahora necesito, aleluya, que hagas algo por mí. Y entonces Dios despierta el corazón de Abraham, aleluya. Según lo que nos presenta el libro de Génesis, la Biblia dice, amados hermanos, que Dios le dijo a Abraham: quiero que me sacrifiques, me entregues a tu único hijo. Y cuando Dios le dice esto a Abraham, aleluya, pareciera que Abraham, aleluya, pensaba que esto era algo descabellado, era una idea fuera de contexto. ¿Cómo es posible que Dios me esté pidiendo al hijo que me entregó y que representaba la promesa de tener una descendencia, de tener más familia? Pero Abraham le creyó a Dios. La Biblia dice que le creyó a Dios, y la manera en que Abraham actuó, aleluya, le fue contada, dice la escritura, por justicia. Cristo todavía no ascendía a la cruz, pero este hombre actuó
actuó, aleluya, de tal forma que depositó toda su confianza en el Señor. Porque a pesar de las dificultades de la vida, aquel que está perseverando en la gracia de Dios sabe que Dios, aleluya, es soberano y que Dios está en control de cualquier circunstancia. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo que parece difícil entregar, que parece difícil compartir, que parece difícil desprenderse de ese algo? Pues la Biblia dice que Abraham se desprendió de Isaac, y cuando él iba caminando cuesta arriba, como quizás tú te sientes ahora mismo, que estás caminando cuesta arriba, aleluya, y parece cada paso que tú das parece más complicado y parece más difícil dar el siguiente paso. Pero la Biblia dice que Abraham perseveró, aleluya. Cuando su hijo le pregunta: Padre, traemos algunas de las cosas, pero se nos olvidó lo más importante, ¿dónde está el animal para el sacrificio? La Biblia dice que Abraham perseveró porque creyó que la gracia de Dios sería suficiente para suplir y para proveer lo que ellos habrían de necesitar. No te preocupes, le dijo Abraham a su hijo, Dios proveerá. Dios va a proveer. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Dios proveyó para el sacrificio, porque cuando la gracia de Dios está presente, la provisión de Dios se hace una realidad en nuestra vida. Den un aplauso al Señor esta tarde. Usted puede experimentar la gracia de Dios, aleluya, porque Dios ya ha provisto para nosotros. Dios ya proveyó sacrificio por nosotros. Por eso cuando Pablo, póngase de pie por favor, pasen los músicos. Por eso cuando Pablo oraba en el capítulo 12 de su segunda carta a los Corintios, padeciendo, aleluya, un terrible aguijón que maltrataba su carne, que golpeaba su carne. La Biblia dice, hermanos, que 3 veces le oró a Dios para que le fuese quitado. Él oraba y decía: Señor, quítame, líbrame, alivíame de este tormento. La segunda vez volvió a clamar pidiendo el auxilio de Dios. La tercera vez volvió a elevar su voz y suplicar de que Dios extendiera su mano y que le diera la libertad, aleluya, de aquel azote. Sin embargo, dice el versículo número 9 de la segunda carta a los Corintios capítulo 12: 3 veces el Señor me ha respondido lo mismo. Tú lo que necesitas es la manifestación de mi gracia. Y entonces Dios le dice: bástate mi gracia. Lo que tú necesitas es entender que la gracia de Dios es suficiente. Que la gracia de Dios es suficiente para arreglarlo todo. Que la gracia de Dios, a pesar de que no tienes lo que en números, en cálculos, lo que, aleluya, tú piensas que tú tienes que tener para mañana. Tú dices: pastor, es que mañana necesito $300, pero no llego ni a 150 para poder presentarme mañana y poder salir de esta situación. Cuando tú piensas que te hacen falta ciertos dólares para poder realizar lo que tú quieres realizar mañana, el Señor dice: tú lo que necesitas es entender que mi gracia es suficiente. Tú lo que necesitas es entender que todo lo que tú estás buscando lo puedes recibir si tú reconoces mi gracia sobre tu vida. Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a estos varones. Pablo estaba diciendo: perseveren en la gracia. Se pueden llenar de conocimiento, se pueden llenar de habilidades, se pueden llenar de capacidades, pero con eso no será suficiente. Ustedes lo que necesitan es perseverar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente en esta noche para resolver cualquier situación en tu vida. Yo quiero decirte en esta noche que la gracia de Dios es suficiente, pero no te puedes detener. No te puedes detener. Hay obstáculos, hay dificultades, hay adversidades, pero el Señor dice: tienes que perseverar. Perseverar a pesar de los padecimientos. Perseverar en la oración. Perseverar en la gracia. Dios quiere que perseveremos, porque nosotros no podemos retroceder. No podemos mirar hacia atrás. No podemos volver hacia atrás,
porque no fuimos diseñados para eso. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos. De los que perseveramos. ¿Cuántos dicen amén? Tu hogar ha sido llamado para perseverar. Tu matrimonio no se va a quedar en el camino. Aleluya. Tus hijos no se van a quedar en el camino. Cuando tú estás perseverando, el Señor estará obrando su perfecta voluntad en tu vida. Y Dios va a suplir lo que te falte. Y Dios va a abrir camino donde no hay. Porque a través de la gracia de Dios descubrimos que es todo lo que necesitamos.